Hola, te habla Esther Morales de la profematemática.com y este video es para hablar de ángulos. Si tenemos una línea recta y supongamos que pasamos otra línea para que se corten. Líneas rectas son líneas infinitas. Este punto de intersección me genera aquí una abertura. Podemos decir que un ángulo es la abertura que se forma por dos semirrectas. Entendiéndose semirrectas entonces como una parte de una línea recta. Esto sería una semirrecta que para nuestro caso la vamos a llamar que es el lado del ángulo. Este sería otra semirrecta que sería otro lado del ángulo. Tenemos la recta L1 y la recta L2 y tendríamos la semirrecta si llamamos este O como de origen y este extremo lo llamamos A, entonces tenemos una semirrecta OA y podemos llamar este extremo B y tenemos la semirrecta OB. Entonces el ángulo es la abertura que se genera por dos semirrectas. El ángulo lo podemos definir de la siguiente manera, lo podemos identificar de la siguiente manera. Podemos usar las letras de los extremos de la semirrecta con el origen o el ángulo A o B. Podemos colocar en el lugar del origen, podemos poner una letra mayúscula. Bueno, vamos a poner una letra distinta a la A porque ya utilizamos la A. Vamos a ponerle E, por ejemplo. Entonces tenemos el ángulo E. O podemos utilizar letras griegas como alfa, beta, omega. Entonces tenemos el ángulo alfa. ¿Sí? Cualquiera de estas tres formas nos permiten representar o identificar un ángulo. Ahora, el ángulo, así como podemos decir que una semirrecta tiene una medida y las longitudes las medimos en metros, centímetros, los ángulos también tienen una unidad de medida. Que podemos hacerlo en dos sistemas. En el sistema sexagesimal, que utiliza los grados, es cuando diremos entonces, un ejemplo, diremos 45 grados. Esto es un ángulo, digamos que exacto, porque podemos tener ángulos que estén definidos en grados, minutos y segundos. Todos estos dentro del sistema sexagesimal. Entonces, grados lo representamos con un circulito, así como está este. Minutos es una coma y como un acento. Y los segundos son dos comillas, ¿no? Una comilla aquí y dos comillas. Por lo tanto, pudiéramos decir que tenemos un ángulo de 38 grados, 15 minutos, 10 segundos. Este es un ángulo representado en el sistema sexagesimal y tiene su relación en los 360 grados. Ahora, tenemos el sistema en radianes. El sistema en radianes también tiene su relación con la circunferencia. Vamos a dibujar esa circunferencia mejor porque no parece una circunferencia, pero es que este extremo aquí. Ok, esa está mejor. Circunferencia de centro C y tiene un radio R. ¿Sí? Entonces, en este punto, supongamos punto A y vamos a definir otro punto B por acá. Aquí tenemos el radio, ¿verdad? Cada punto está a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Eso es lo que llamamos circunferencia. Bueno, vamos a cambiar aquí de color para representar algo. Este arco que se genera aquí desde el punto A hasta el punto B, vamos a definir que tiene la misma longitud que tiene el radio de la circunferencia. Cuando eso sucede, podemos entonces tener la definición de radián, el cual es el ángulo, aquí, este ángulo que se forma aquí, es un radián siempre y cuando los lados que lo comprendan
los lados que lo comprendan, genere un arco cuya longitud sea el radio. Recordemos que la longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. Entonces, si el ángulo completo de la circunferencia es 360 grados, entonces eso va a representar a 2pi radianes. Lo que nos permite también tener la conversión de que 180 grados entonces será un pi radiano. Si nosotros dividimos 360, voy a ponerlo por aquí, si dividimos 360 entre 2pi, vamos a tener algo tanto como, eso da 57, esto da 57,296. Esto sería en grados, pero lo podemos entonces convertir en minutos y segundos. 57, esto nos daría tanto como 57 grados con 18 minutos. Eso sería entonces, esto sería entonces un radián. Quiere decir entonces que con esta conversión, con estos valores, podemos entonces generar nuestro factor de conversión y poder convertir grados o ángulos que estén en grados, los podemos llevar a radianes y viceversa. De radianes los podemos llevar a grados. Vamos a la otra pizarra para ver los diferentes tipos de ángulos que podemos tener. Ángulos adyacentes. Son los ángulos, si tenemos aquí una recta y aquí vamos a hacer una semirrecta, donde pongamos aquí el punto O, aquí ponemos B, A y aquí ponemos C. Entonces aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos el otro ángulo. Es importante, antes de continuar aquí, es importante aclarar que podemos medir los ángulos. Vamos a suponer que este es desde 0 grados. Podemos medir los ángulos en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las agujas de reloj. Y en ese sentido, nuestro ángulo va a ser positivo, ¿no? Algo así como cuando tenemos los planos cartesianos, que a la derecha son positivos y a la izquierda son negativos. Hacia arriba el valor de las y es positivo y hacia abajo es negativo. Bueno, los ángulos, si los medimos en sentido antihorario, su valor va a ser positivo, pero si los medimos en sentido horario, en el mismo de las agujas de reloj, su valor va a ser negativo. Bien, normalmente entonces lo vamos a medir en sentido antihorario porque queremos valores positivos. Bien, entonces tenemos aquí el ángulo COB, es adyacente al ángulo COA. Tenemos ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos, dos ángulos son consecutivos y tienen un lado común que separe a los otros dos. Entonces es como tener varias rectas con un punto en origen que me define diversos ángulos. Si a cada una de ellas le ponemos letras A, B, C, D, E, F y este es el origen, entonces tenemos varios ángulos, ¿no? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Esos serían ángulos consecutivos. Vamos ahora con ángulos, borramos pantalla para que no estemos muy aglomerados. Vamos ahora con ángulo recto. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Es decir, que, y eso es un término que vamos a ver más adelante, aquí normalmente el ángulo recto se representa con una L invertida, 90 grados. Esto es A, esto es O y esto es B, ¿sí? Vamos a ver entonces que estas dos rectas, la semirrecta BO es perpendicular a la semirrecta OA, pero eso es un concepto que vamos a ver en un próximo video. Y
acá vas a tener el enlace para que veas ese video. Tenemos ángulo llano, que el ángulo llano es el que mide 180 grados, es decir, es el que está completamente abierto. Si este sería el origen, y este sería el extremo A y este sería el extremo B, es el que está completamente. Esto vale 180 grados. Siempre que veamos una recta entonces horizontal. Solamente horizontal, no, porque yo puedo tener el ángulo así y aquí tener O, aquí tener A y aquí B, y yo puedo decir que esto mide 180 grados también, porque está completamente abierto. Podemos tener unos ángulos agudos, y el ángulo agudo es aquel que si yo tengo acá 90 grados, si aquí tengo 90 grados, el ángulo es, el ángulo agudo es un ángulo menor a 90 grados. Este, vamos a llamarlo ahora C. El ángulo COA es agudo porque es menor que 90 grados. También tengo entonces un ángulo obtuso. Vamos a irnos por aquí. El ángulo obtuso, entonces, es aquel que es mayor de 90 grados. Es decir, que si yo tengo aquí, esto es 90 grados, ¿sí? Este es el origen, esto es A, esto es B, esto es C. Bueno, un ángulo acá, vamos a poner una semirrecta aquí llamada E. El ángulo medido desde el origen o hasta esta letra, hasta la semirrecta OE, es un ángulo obtuso porque es mayor. Entonces vamos a decir que el ángulo EOA es obtuso porque es mayor que 90 grados. Bien, continuemos. Próxima pantalla. Veamos ahora ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados valen 90 grados. Entonces, teniendo las semirrectas OA y las semirrectas OB, entre ellas tenemos otra recta D, por ejemplo, y aquí me genera el ángulo alfa y aquí me genera el ángulo beta, o el ángulo DOA y el ángulo BO y D. ¿Sí? Tenemos dos ángulos. Los llamamos así con las letras, los llamamos alfa y beta. Bueno, la suma de ellos dos, es decir, que yo al sumar el ángulo DOA más el ángulo BOD, eso debe dar 90 grados. Esos son los ángulos complementarios. Entonces, el complemento de un ángulo es lo que le falta para llegar a 90 grados, es decir, para ser recto, ¿no? Nos pueden preguntar cuál es el complemento de 30, bueno, 60, que es lo que falta para llegar a 90 grados. Tenemos también entonces ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que cuando los sume me van a dar 180 grados. Entonces aquí, este es el origen O, A y B, y supongamos que aquí tenemos otra semirrecta llamada C, y aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos el otro ángulo. Entonces, el ángulo COA más el ángulo COB tienen que sumar 180 grados. Y también se pregunta cuáles son los ángulos, cuál es el suplemento de un ángulo. Por ejemplo, si este sería 120 grados, ¿cuál sería el suplemento de 120? Bueno, lo que falta para llegar a 80, que en este caso sería 60 grados. Bien, nos falta entonces una definición más o una clasificación más de ángulo, eso lo vemos en la próxima pizarra, que son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice es cuando tenemos entonces dos rectas secantes, es decir, tienen una intersección aquí,
Supongamos que esto es A, B, C, D y E. Entonces, aquí tenemos este ángulo que es opuesto a este ángulo. Es decir, el ángulo, vamos a ponerlo aquí, el ángulo DCE es opuesto al ángulo BCIA y cuando son opuestos se cumplen que son iguales. Y este ángulo que tenemos aquí, que sería el ángulo DCB, es opuesto por el vértice al ángulo que tenemos aquí, que sería el ECA. Una vez que sabes qué son ángulos, cuáles son los tipos de ángulos y cómo los podemos medir, entonces podemos empezar a hacer operaciones entre ángulos. También los puedes sumar, los podemos convertir de grados a radianes y esos son los ejercicios que te estoy colocando aquí para que tú lo realices. ¿Cuál es la idea? Pues que usted tenga la habilidad de poder hacer estos ejercicios y de identificarlos. Y una de las formas de hacer eso es que usted pueda visualizar inmediatamente cuando ve un ejercicio, entender qué es lo que le están pidiendo y pueda desarrollarlo. Si no te has suscrito a mi canal, pues sabes que tienes que hacer un clic aquí en mi cara. Te recomiendo que en donde está la campanita, pues hagas un clic para que sepas cuándo voy a estar subiendo video. Mira este video que tiene que ver con con el de los ángulos, porque aquí te estoy colocando unos ejercicios propuestos en donde te expreso el ángulo en grados, minutos y segundos, y para hallar el complemento vas a tener que hacer una operación entre ángulos. Entonces, si no estás muy claro en cómo hacer las operaciones entre ángulos, pues mira este video que está acá para que veas cómo se hace operaciones entre ángulos. Te hablo Esther Morales desde Caracas, Venezuela, y recuerda que hay que echar lápiz para tener una buena habilidad en matemática.